Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, el estudio de un radio y su programación web para todos ustedes. Hoy, con su parte médico, con temas de salud de interés recurrente o interés actual para cada uno de ustedes. Recordarles nuestras señas habituales, @mundour, @JulioCastroM. Y decirles que salimos a través de la plataforma madre de YouTube, pero nos pueden encontrar también en Spotify y Apple Music. En cualquiera de los buscadores ponen parte médico Julio Castro y le aparecen en orden de secuencia los más recientes primero y los más antiguos. Igual pueden escribir un segundo buscador, por ejemplo, parte médico Julio Castro Dengue, por ejemplo, o parte médico Julio Castro COVID, y le van a salir los temas relacionados específicos con cada uno de los temas que están buscando. También recordarles que pueden compartir estos contenidos con la flechita que está aquí abajo en YouTube, copian el link y hacen copy-paste en cualquiera de las redes sociales como Instagram, WhatsApp, inclusive mensaje de texto, y va el programa completo y ahí lo pueden compartir a las personas que ustedes quieran. Bueno, amigos, ya se está acabando el año y buena parte de lo que hemos hecho desde que empezó el programa es tratar de tener una perspectiva hacia adelante, un poco de qué avisoramos, qué está pasando en el mundo y qué avisoramos como potenciales riesgos o amenazas para el año, en este caso el año 2024. Y empiezo con una primera nota de la Organización Mundial de la Salud, de una conferencia de prensa que liberaron hace un par de semanas, donde les leo lo que dice la conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud de la última semana de noviembre. La Comisión Nacional de Salud de China informó sobre el aumento a nivel nacional de incidencia de enfermedades respiratorias que afectan principalmente a los niños. Es decir, están viendo en la parte norte de China un aumento muy importante de casos respiratorios, en particular en niños, y las autoridades chinas atribuyeron este aumento al levantamiento de las restricciones de COVID-19 y a la llegada de temporada de frío. Como ustedes saben, en todo el hemisferio norte ya estamos pasando de otoño a invierno, el invierno frío en el hemisferio norte, y con ello hay un aumento de las infecciones respiratorias, que es lo que habitualmente se ve, pero se está viendo un aumento mayor de lo esperado de estas infecciones respiratorias. Que esta alarma motivó a que se investigaran cuáles son estos patógenos respiratorios que están afectando fundamentalmente en China, pero ya empieza a haber aumento de patógenos respiratorios en el norte de Europa y en el noreste de los Estados Unidos. Toda la parte norte del mundo está afectada por estos patógenos respiratorios y han visto que hay una mezcla de agentes respiratorios. Entre ellos está el COVID-19, Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria que afecta a diferentes grupos de edad, pero en particular a los niños, un virus que se llama el virus sincitial respiratorio, y síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS-CoV-2 asociado a COVID, y también esta afectación, que es lo que ha llamado la atención, es fundamentalmente en los niños, a pesar de que son agentes diferentes, es decir, Mycoplasma es una bacteria, virus sincitial respiratorio es un virus, y el virus del COVID es otro virus. No hay mucha claridad de por qué se está produciendo esto. En algunos escenarios científicos se piensa que el hecho de haber utilizado las restricciones respiratorias, el uso de mascarilla durante todo el tiempo que duró la pandemia de COVID, de alguna manera hace que los patógenos respiratorios que durante esa fase no se contagiaron empiezan a aparecer de una manera aguda en este momento. Otra de las teorías es que el COVID produjo una alteración en una inmunidad poblacional y hace que uno tenga mayor susceptibilidad a patógenos respiratorios, de los cuales, sobre todo los niños que no estuvieron expuestos durante esos 3 años a otros patógenos respiratorios que no fuera COVID, empiezan a tener actividad. Hay muchas teorías en relación a este punto, pero hasta ahora no está claro cuál es. Y vamos a hablar de, si se quiere, de algunos de ellos en específico. El Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta, que es el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, también le libera una alerta la semana pasada del aumento de casos de COVID-19, influenza y virus sincitial respiratorio. Y se espera que para los próximos 2-3 meses se pudiera aumentar el número de casos, inclusive
en una proporción que pudiera de alguna manera colapsar los sistemas de salud, sobre todo en estos países donde están haciéndose el monitoreo. Algunos piensan que post-COVID o toda la situación mundial post-COVID en la cual ponemos mucho énfasis en los patógenos respiratorios, es decir, los miramos con mayor detenimiento los patógenos respiratorios, es lo que está haciendo que ahora percibamos con mayor intensidad los fenómenos respiratorios. Lo cierto es que hay un aumento de casos en todo el hemisferio norte y uno de los elementos que se ha venido siguiendo y que ha sido mayor predictor del número de casos de COVID en los últimos meses es la detección de presencia de virus de COVID-19 en las aguas residuales. Ya les expliqué en programas anteriores que desde el año principios del 2023, el sistema de monitoreo a través de los casos, es decir, el número de casos de COVID, se detuvo a nivel mundial. La mayoría de los países no están haciendo monitoreo de los casos formales en humanos de COVID-19, por lo tanto, ese indicador como seguimiento de la epidemia ya no lo tenemos. Pero se han seguido monitoreando a través de técnicas moleculares, fundamentalmente PCR, en aguas hervidas, es decir, las aguas que salen, las aguas negras y las aguas grises que salen a través de los acueductos, se pescan a través de una metodología específica y se detectan qué virus están activos allí. Y se ha encontrado que hay una correlación muy importante entre el aumento de la variante nueva que se llama la variante J1 Pirola, es el nombre que se le ha dado en las últimas semanas, y un aumento muy importante en zonas como el noreste de los Estados Unidos, los países del norte de Europa, inclusive países como España, Francia, Italia y Portugal. Y eso puede predecir, o pareciera que predice, que podamos tener en las próximas semanas o en los próximos meses cortos, es decir, enero, febrero, un repunte de COVID-19 por esta variante J1N Pirola, o que de alguna manera no sabemos la respuesta que puede tener nuestro sistema inmune ante una variante que tiene diferencias importantes con Omicron, que fue la última variante que vemos. Uno de los elementos más importantes de esto es que pareciera, por datos preliminares, que las personas que han estado vacunadas durante el 2022 y el 2023 con las cepas que incluyen la variante Omicron deben estar protegidos. De hecho, ya hay algunas publicaciones científicas de las últimas semanas donde evalúa la efectividad de la vacuna bivariante, es decir, la vacuna que contiene variante indígena más Omicron, que fue la que se empezó a utilizar a principios del 2023, con un efecto protector que está cercano al 50-60% para enfermedad severa y para enfermedad respiratoria. Es decir, pareciera que los datos nuevos sobre la nueva vacuna reportan una protección importante, en particular para los mayores de 65 años y para los menores de 5 años, que son las edades extremas de la vida. Por lo tanto, la recomendación que hasta ahora no ha sido oficial, pero que pareciera que se va a instalar en los próximos meses, es que la mayoría de las personas deberían tener una actualización de su vacunación de COVID que incluya la cepa nueva, la cepa de Omicron, es lo que llamamos la vacuna con componente bivariante. Lamentablemente en Venezuela y en América Latina es muy poca la capacidad que hay de vacunarse contra esta variante, pero las personas que viajan, y es la sugerencia que le tenemos a nuestros escuchas y a nuestros seguidores, que puedan viajar a Europa o que puedan viajar a Norteamérica, inclusive eventualmente sitios como Panamá, México, que ya están poniendo la vacuna bivariante, aprovechen el viaje para vacunarse porque les va a dar una protección de un año completo. Otro de los alertas que hay, ya hablamos de patógenos respiratorios varios, COVID-19 con la variante J1 Pirola, y también el Centro de Enfermedades Transmisibles en Atlanta empezó a notar un aumento de infecciones por estreptococos en adultos, que era algo que tenía muchos años que no se veía. Esta enfermedad, que es una enfermedad bastante banal en términos generales, que produce infección faríngea, es decir, faringoamigdalitis, se ha evidenciado un aumento del número de casos de enfermedad severa, inclusive muerte asociada a esta enfermedad. A pesar de que todavía los casos son pocos en Norteamérica, es algo que tenemos que estar pendiente y debemos mirar esta infección por estreptococo de grupo A.
la estreptococo por grupo A produce una variante de enfermedades, es decir, una variabilidad de enfermedades entre las cuales están neumonía, faringitis, síndrome de shock tóxico por estreptococo, celulitis con infección sanguínea, es decir, infecciones de la piel con sangre, y la importancia que tiene esto es que ante un cuadro febril, infeccioso, que un poco presente unas alteraciones o presente una severidad más allá de lo común, deberíamos consultar a los médicos para que haga el diagnóstico y el tratamiento correcto, porque pareciera que, que es un poco el resumen de toda este alerta o esta alerta amarilla que debemos tener en relación al año 2024, pareciera que tenemos una vulnerabilidad mayor para patógenos respiratorios en el mundo entero. En particular en este momento el hemisferio norte, pero el hemisferio sur probablemente lo va a tener cuando sea su invierno, es decir, para el verano del hemisferio norte. Quiero recalcarles la importancia de, en función de estos patógenos respiratorios que tenemos en este momento, recalcar la vacunación para influenza para los mayores de 60 años o 65 años en el caso de los adultos y en menores de 5 años en el caso de los niños. Es una vacuna que está disponible en buena parte del mundo, e inclusive en América Latina. En Venezuela no es fácil conseguir la vacuna de influenza cepa 2324. Es importante que chequeen que sea cepa 2324 de influenza porque la conformación de la vacuna de influenza cambió del año pasado a este año. Y la vacuna de COVID, nuestra recomendación, como les dije anteriormente, es vacunación de vacuna bivariante. Este esquema se puede poner inclusive el mismo día. La recomendación que tenemos nosotros para los viajeros que viajan al norte o viajan a Europa, pueden vacunarse el mismo día con influenza y en un brazo con influenza y en el otro brazo con COVID multivariante. Y hay una recomendación de vacunación específica para niños menores de 5 años de vacuna de virus sincitial respiratorio, que es este cuadro respiratorio que está afectando, como le dije, en China y en buena parte de Europa y Norteamérica a los niños pequeños. Y es una vacuna estándar en los programas de vacunación en el mundo desarrollado, pero quizás no es una vacuna muy de mucha disponibilidad en nuestro medio, pero sí la recomendación debido al número de casos que se está viendo en buena parte de la región de vacunación de los niños menores de 5 años con vacuna de virus sincitial respiratorio. Amigos, básicamente lo que queremos es levantar una precaución, estemos pendientes de toda esta patología respiratoria que está asociada a la época de frío en el hemisferio norte. En nuestro caso, en Venezuela, también estamos teniendo un brote importante de dengue que probablemente va a durar hasta enero o febrero, así es que debemos tener doble protección contra patógenos respiratorios, y ya le hemos recomendado anteriormente lo que hay que hacer. En el caso de que usted tenga síntomas respiratorios, uno, protéjase, utilice tapaboca para evitar contagiar a otro, y idealmente hágase pruebas con hisopado nasal. Hoy en día en la mayoría de los centros privados y en el Instituto de Medicina Tropical estamos en la capacidad de hacer diagnóstico con lo que le llamamos el panel respiratorio, es decir, con una sola muestra de hisopado respiratorio podemos detectar COVID, podemos detectar influenza, podemos detectar parainfluenza, podemos detectar virus sincitial respiratorio en una sola muestra. Y es decir, ese panel respiratorio nos da una mejor idea, porque si nos da influenza o si nos da COVID o si nos da virus sincitial respiratorio, debemos tener una precaución especial con los mayores de 65 años porque en estos la enfermedad es mucho más severa. Igualmente, cuando hay fiebre y no hay cuadro respiratorio, es muy importante hacer una prueba de dengue porque es lo que está circulando en nuestro país. Bueno amigos, estas son las notas de precaución para diciembre y enero y el año 2024 en nuestro país. No me quiero despedir sin antes recordarles nuestras señas habituales, @mundourweb, @JulioCastroM. Recordarles que estamos a través de YouTube, Spotify y Apple Music, y que con estas recomendaciones para infecciones respiratorias despidamos el año con tranquilidad, mantengámonos seguros, mantengámonos sanos y esperemos que el 2024 sea mejor para todos. Se les quiere mucho, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.